No lo voy a hacer, pero si yo les pidiera a cada uno de ustedes que escribieran debajo en los comentarios qué es el ego para cada uno, seguramente tendríamos una lista de distintas definiciones sobre la misma palabra. ¿Y esto qué quiere decir? Que no existe una sola manera de concebir algo. Y en el tema del ego podemos encontrar muchas definiciones diferentes de distintos autores, más las interpretaciones de las personas que escuchan o leen a esos autores. Y además tenemos que tener en cuenta que cuando las épocas van cambiando, los conceptos van cambiando junto con las épocas. Entonces no van a definir de la misma manera un concepto hace 2000 años que hoy o que dentro de 100 años. Vamos a encontrar diferencias siempre. Entre nosotros podemos pensar distintas cosas sobre el ego. Algunos pueden definirlos de una manera, otros de otros, y además pensar sobre esas definiciones de maneras diferentes. ¿Esto qué quiere decir? Que es una multiplicidad de concepciones y creemos que todos estamos hablando de lo mismo. Entonces vamos a discutir diciendo que lo que yo estoy diciendo es la verdad y lo que vos estás diciendo es mentira. Y eso nos pasa no solo con el concepto de ego, sino con todo. Ahora yo te voy a pedir que te brindes a vos mismo la posibilidad de, en este momento, escuchar lo que te voy a decir con apertura y sin tus juicios anteriores sobre lo que es el ego, y después que te des un tiempo de procesar lo que yo te haya dicho, veas si estás de acuerdo o no. También podés una tercera opción, no es solo estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo, o es no sé, y lo voy a pensar. Y esa opción me parece que es interesante porque desde el no sé uno está más atento y observando qué cosas le van confirmando y qué cosas no, y qué complejidades se despliegan cuando estamos en ese posicionamiento de no sé. Yo pienso que el ego es una especie de vehículo que porta una parte de nosotros para poder vincularse socialmente en la sociedad actual en la que vivimos. Y que sin ese vehículo que porta una parte, despojados de ese vehículo, la totalidad que nosotros somos se vería sin contención, desbordada, confundida y sin rumbo. Y me parece que el ego es la posibilidad de llevar algo de nosotros para conectar con el ego de otros. Y que si está la posibilidad de que la relación se profundice más allá de esos egos, pueden empezar a aparecer otras partes de cada una de esas dos o más personas. Y que esto es muy interesante, muy rico, muy valioso, que podamos mostrar más allá de ese ego. Sin embargo, mucha gente, siguiendo una moda pseudo espiritual, repite un eslogan sin haberlo pensado ni sin haber complejizado la idea. Y ese eslogan es: hay que destruir el ego. Entonces, seguido ese eslogan, hay una serie de acciones que podemos hacer para destruir el ego, según esta corriente de pensamiento, o cómo le podemos llamar. Idea, moda, vaya uno a saber.
de última, lo que importa es otra cosa y no el nombre. Entonces, ¿cuáles son esas acciones que siguen a hay que destruir el ego? No usar la palabra yo, correrse y hacerse a un lado y dejarse pasar por encima, no defender derechos propios, no escuchar necesidades y ponerlas de manifiesto, y una cantidad de otras acciones y situaciones en las que vamos perdiendo lugar en las relaciones, derechos, escucha, satisfacción de necesidades muy importantes y sobre todo confusión. Adquirimos mucha confusión de quién soy, de dónde están mis límites, de qué derechos tengo y qué derechos no. Entonces a mí esta idea de hay que destruir el ego me parece una idea muy conveniente para generar sumisión. Espera, no te ataques. Te quiero decir otra cosa. Porque si vos pensás que tener un ego fuerte es ser vanidoso, soberbio, materialista, individualista, entonces sí, el ego no estaría bien. Pero yo te propongo que pienses en que cuando vos querés destruir algo, lo que haces es fortalecerlo. Y por otra parte, pensá que esta es una época donde el individualismo es lo que reina y lo que se difunde a través del consumo, donde todo lo que estamos viviendo es un consumo atrás del otro, ya sea de objetos tangibles como de ideas y de posicionamientos en la sociedad que se consumen ideas y serían dos polos. Por un lado, el consumismo, donde la persona se ve a sí misma y es lo único que importa, y las relaciones que existen entre nosotros y los demás está negado, la interdependencia, esta necesidad básica que tenemos con los demás, de manera que ese sería un polo donde lo único que importa es la persona, el individuo y su forma de habitar esta cultura que es consumiendo. Y por el otro polo tenemos a una persona que no se ve sus límites, que no sabe hasta dónde termina, que no conoce sus derechos, que no le importa que la pasen por encima. Estos dos polos, realmente, cada uno de ellos dos es sumamente nocivo. Y como siempre te voy a invitar a salirte de la polaridad y mirar desde una tercera posición, una cuarta, una quinta, hasta el infinito. ¿Qué tal si pensamos que ese vehículo que porta una parte de todo lo que somos para podernos relacionar en lo social, sea un vehículo que tenga en cuenta la interrelación con los otros, porque existe, aunque te la quieran hacer ver como que no existe, a través del individualismo. Además de que vea la interrelación, que se sepa valioso, no que no se conozca, no sepa quién es, no conozca sus derechos, que tenga conexión consigo mismo y con su poder personal como para poder hacer valer sus derechos cuando haga falta, que tenga la fuerza interna y la satisfacción de la vida consigo mismo, que esté nutrido, que esté satisfecho, como para que desde ese lugar pleno pueda dar y compartir con otros. ¿Cómo lo ves? Si ese ego está bien ubicado, tanto que está muy en relación con todo lo otro que somos, que podríamos llamarle la esencia, el ser, el nombre que le quieras poner. Pero ese ego, si está bien conectado con todo lo otro que somos, sería un representante muy fiel de todo eso que somos. Y un representante
tan sano que estaría bien parado como para poderse relacionar en lo social. Es decir, que sería un muy buen vehículo en esta sociedad para relacionarse. Entonces te pregunto, ¿estaría mal ese ego? ¿Habría que destruirlo? A mí la palabra destrucción ya no me gusta y me lleva a dudar de las intenciones de los que divulgan esa frase de destruir el ego, combatir el ego. Ya me da mucha duda. Y a mí me gusta otra forma de ver el ego. Me parece que si lo fortalecemos desde la salud, desde el saberse en red con otros, desde la humildad de saberse parte de un sistema mayor que lo trasciende, me parece que es un ego saludable, un ego que está fortalecido en valores nobles y muy altos y muy hermosos. A mí, en lo personal, me gustaría muchísimo que como sociedad tuviéramos cada vez más personas con un ego fortalecido en lo saludable, en lo solidario, en conexión con su esencia, con su ser. Y no me gustaría ver tanto egos que solo ven el individualismo y el consumismo, como egos que no saben dónde están parados y se sienten perdidos, apocados y dejándose pasar por encima. Esos no son egos que me parezcan valiosos, ni nutritivos, ni que provean de trascendencia a la humanidad. Me parecen egos enfermos. Lo que no quiere decir que haya otras formas de tener ego que permita sostenerse a sí mismo. Y es ese ego el que a mí sí me parece valioso y me parece muy noble y que me gustaría difundir el trabajo hacia alcanzar ese ego saludable. Y es hacia ahí a donde yo te propongo encaminarte. Hay distintas maneras de enriquecer, ennoblecer y generar una evolución alta y trascendente de tu ego. Hay muchas. Y también hay otras que te engañan y te dicen que vas a destruir tu ego, que vas a combatir tu ego, y en realidad lo que están haciendo es llevándote hacia la confusión y hacia una forma de creerte superior a los demás. Entonces, nada que te lleve lejos de la humildad de saberte en red te puede generar ninguna evolución. Así que estate atento si seguís escuelas, corrientes, autores, ¿qué sensación te deja? Si te dejan una sensación de superioridad, si te diferencian de los demás, si te colocan aparte, si te hacen sentir confundido, si te hacen sentir incómodo, entonces por ahí no es. Y si ves autores, escuchás o lees o practicás corrientes que te conectan mucho con tu corazón, con tu ser profundo, con tu naturaleza y te dejan en un estado de presencia, de una alegría sutil y pacífica, si te dejan abierto a las posibilidades y no en un estado de rigidez, si te dejan en conexión con los otros sin tantas etiquetas, entonces sí, ese es un lugar mucho más saludable. Bueno, estate escuchándote a vos, estate percibiendo cómo te sentís al hacer esas prácticas o consumir esas corrientes de pensamiento y siempre, siempre séte leal a vos, séte fiel, porque a la persona que siempre le vas a deber lealtad es a vos mismo. Así que te dejo pensando en esto. Me parece interesante que cuentes lo que vos pensás
con respeto en los comentarios. Podemos disentir o podemos acordar, pero siempre con respeto. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por estar ahí.